noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Richard Wagner es, sin duda, uno de los mayores músicos de la historia. El lenguaje musical que creó, enormemente personal y singular, inauguró lo que entendemos como música contemporánea. Wagner fue, muy seguramente, uno de los más influyentes músicos, si no el que más, de todos los tiempos. Richard Wagner nació en 1813 en Leipzig, siendo bautizado en la iglesia luterana y, curiosamente, en la misma en la que había trabajado Johannes Sebastian Bach. Richard fue el más pequeño de los 9 hijos que tuvieron sus padres. Para el pequeño Richard fue providencial la muerte de su padre, a quien no conoció al morir este a los 6 meses del nacimiento de Richard, ya que su madre se casó con Ludwig Geyer, poeta y pintor que le inició en las artes. Seguramente fue entonces cuando concibió la idea de componer música para obras de teatro, que más tarde caracterizaría su sentido de la ópera. De hecho, lo primero a lo que se dedicó fue a escribir obras de teatro. A los 7 años tocaba de memoria en el piano las melodías que oía y con 14 años estaba obsesionado con Beethoven. A los 19 años ya había compuesto su primera sinfonía. Su vida adulta estaría presidida por 2 características: la arrogancia y la falta de dinero. De hecho, huyendo de sus acreedores, se escapó a París. De entonces procede su inspiración para el holandés errante Rienzi y Tannhäuser, aunque Rienzi tardó en ser aceptada. Sin embargo, un par de años después de su estreno, en 1842, había alcanzado un enorme éxito. Tras su exilio parisino, regresó a Alemania para verse envuelto en revueltas revolucionarias que le obligaron a exiliarse de nuevo, esta vez en Suiza, y durante 12 años. Durante ese exilio se estrenó Lohengrin y concibió su ciclo de 4 óperas, El Anillo del Nibelungo. De esta época es también el ensayo El judaísmo en la música, con el que comienza su relación con el antisemitismo y conoce la obra de Schopenhauer, del que adopta la idea de que la música es la suprema de las artes y la expresión de la esencia del mundo, entendido este como voluntad ciega. La influencia de Schopenhauer fue decisiva en su evolución musical y su filosofía tuvo su más acabada plasmación en los maestros cantores de Nuremberg. Pudo regresar a Alemania en 1861 y lo hizo bajo el mecenazgo de Luis II de Baviera, el llamado Rey Loco, que estaba enamorado de la música de Wagner. Fue incondicional de este, lo que le costó el rechazo de su pueblo, que veía con recelo las intromisiones de los Wagner en política. Entre tanto, Richard Wagner se había casado con Cosima, hija ilegítima del compositor húngaro Franz Liszt, amigo del propio Richard, y que había estado casada con el músico Hans von Bülow. Richard era 24 años mayor que ella. En la época posterior al matrimonio, ambos conocieron a Friedrich Nietzsche, con el que finalmente terminaron enemistados. También de esa época, 1876, data la creación del Festival de Bayreuth, en el que Wagner pudo hacer realidad su concepto de obra de arte total, mezclando música, drama y artes visuales. Sus últimos años los pasaría en Italia por razones de salud, donde compondría Parsifal. En esos últimos años es cuando Wagner desarrolla sus tesis más polémicas, como Religión y Arte, y algo más tarde, Heroísmo y Cristianismo. Aquejado de dolencias cardíacas desde tiempo atrás, fue a morir en febrero de 1883 en Venecia, desde donde su cuerpo fue enviado a Bayreuth, en que hoy todavía descansa. Su influencia ha atravesado la prueba del tiempo y pervive hasta el día de hoy en un verdadero culto no exento de algunas polémicas, sobre todo la que le liga al régimen de Hitler, quien fue uno de sus más fervientes admiradores. Y para hablando también de fervientes admiradores de don Richard Wagner, tenemos a un wagneriano de pro como es don Nico Roa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿a qué se debe que la influencia de Richard Wagner haya pervivido, digamos, de una forma tan persistente y tan intensa en el tiempo, hasta el día de hoy, que sigue habiendo una gran cantidad de wagnerianos que le siguen con verdadera devoción? Indudablemente Wagner es el músico que yo creo que más ha influido en la música clásica. Todos los críticos que se pueden desapegarse de un cierto doctrinamiento lo reconocen así. Hay un periodo pre-Wagner y un periodo post-Wagner.
Wagner. Wagner influye en todos los músicos coetáneos suyos, cuáles son Berlioz, cuáles son Bruckner, también el mismo Verdi, y en toda la escuela posterior, capitaneada o liderada, por ejemplo, por Mahler, por Richard Strauss, por Stravinsky. Indudablemente, Wagner, por la tremenda carga emotiva de sus obras, por el clímax que alcanzan sus dramas musicales, que él no llamaba ópera, él despreciaba el sustrato o el contenido del concepto de ópera. Él decía que lo suyo era un drama más en la línea de lo que se venía o lo que se había hecho en Grecia, de compaginar teatro con música. El clímax que alcanzan sus dramas musicales, la compleja puesta en escena, los registros vocales inéditos que él consigue, hacen de él verdaderamente un músico excepcional y único que desde luego mueve pasiones. También hay músicos que le odian, por ejemplo Maurice Ravel pues no le soportaba, pero esto ya pues es un poco va más con el carácter. Bueno, fue decisivo en su vida el hecho de que se quedara huérfano y su madre se casara con Ludwig Geyer, porque fue un poco el que le introdujo a todo el mundo del arte en general. Toda la infancia de Wagner se desarrolló en un medio erudito y culto, lo cual posibilitó que las dotes innatas suyas para el arte pudieran cristalizar y pudieran llevarse felizmente a cabo. Él escribió 2 obras de juventud, La prohibición de amar y Las hadas, que bueno, pues evidentemente no revelan mucho de lo que iba a ser luego, pero que ya pronostican o de alguna manera nos sitúan en el futuro genio. La vida de Wagner transcurrió, como bien dice el vídeo, entre la miseria, la incomprensión. Su obra era, digamos, prematura, era un poco o bastante adelantada a su tiempo y fue incomprendida. Esto a Wagner le llevó a la miseria al punto de que incluso rondó en su mente y abrigó seriamente la posibilidad de suicidarse. Pero providencialmente apareció su gran mecenas, que fue el que, no sé por qué se le llama Rey Loco, Luis II de Baviera, que proveyó generosamente para que Wagner pudiera escribir y llevar a cabo todos sus proyectos, que eran evidentemente toda la historia de la música se ha nutrido de ellos. Bueno, pues estaba un poco chiflado Luis II, bueno, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. En otro momento. Bueno, él admiró profundamente a Schopenhauer, su filosofía, y de hecho le marcó mucho, enormemente, en su evolución intelectual, que luego tuvo su plasmación musical, lógicamente, en el contenido de esa obra de arte completa a la que nos referiremos luego. Sí, vamos a ver, Schopenhauer no influye en la música, puesto que Schopenhauer era diletante en el tema de la música, pero sí influye en lo intelectual. ¿Por qué? Pues porque en la obra culmen del filósofo, que es El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer dice que para que el alma torturada por toda la querencia de los bienes materiales pueda sustraerse y pueda al fin vivir libre, debe serlo a través de 2 vías de redención. Uno es el misticismo o la religiosidad o la espiritualidad, y el otro es el arte. El arte intuitivo por excelencia es la música, y en ese sentido Wagner era un consumado maestro. Por lo tanto, Wagner le interesa y compra esa información. Tuvo también una relación enormemente cercana y de amistad con otro de los gigantes de la época, con Friedrich Nietzsche, que desembocó en un enfrentamiento feroz, más bien causado por Nietzsche que por el propio Wagner, y relacionado con la evolución de Wagner, ¿no? Sí, vamos a ver. La ruptura entre Wagner y Nietzsche fue debido sobre todo al anticristianismo que profesaba Nietzsche, y a que ya estaba muy enfermo de neurastenia en aquel entonces. Nietzsche veía con muy buenos ojos la filosofía subyacente en la obra de Wagner, la tetralogía, que es El anillo del Nibelungo, que habla de esa tragedia griega y de esos héroes paganos y prometeicos como es Sigfrido, etc. Sin embargo, cuando Wagner termina de componer el Parsifal y pone en boga los valores cristianos como la Eucaristía, la redención, la misericordia, todo eso a Nietzsche le parece enfermizo y debilitante, y por eso rompe con él. Pero hay que decir que ya para entonces Nietzsche estaba profundamente enfermo también, ¿eh? Bueno, toda su vida Wagner fue un hombre
muy polémico, muy cambiante, de una enorme complejidad además. En fin, en su obra pues mezcla, y sobre todo en la parte final, esos elementos germánicos con el cristianismo. Además, él al principio estuvo ligado a movimientos revolucionarios, subversivos, sí. Después evolucionó, y obviamente esto es una simplificación, pero para que se entienda, en una dirección reaccionaria. En fin, quiero decir que el panorama vital de Wagner e intelectual es un panorama enormemente complejo, y cuando se toma a Wagner hay que tomarlo en el todo, no solamente, digamos, atender a determinadas características a las que se le ha querido asociar de orden ideológico, ¿no? Wagner es un hombre de su tiempo, militó en las revoluciones románticas de su época, la de 1848, que se extendió por Alemania y por ende por Sajonia, de donde él era natural, y ello le obligó fue buscado por la policía y le obligó a exiliarse. Cuando retorna a Alemania, casi 30 años después, es cuando se está formando la patria alemana, y entonces a nivel ideológico, a nivel político y a nivel militar. La enorme influencia que él ya tiene en el mundo intelectual europeo hace que se constituya en un mascarón de proa. Y evidentemente el que él haya llevado las leyendas germánicas de los nibelungos, etcétera, las haya plasmado en obras de arte, hace de él una persona muy válida de cara a representar a la nueva Alemania que está creciendo. Pero por otra parte hay que decir que Wagner siempre fue cristiano. Es decir, desde el Tannhäuser, el Lohengrin, los maestros cantores y Parsifal, él siempre manifestó que lo suyo era el cristianismo, no las ideas paganas germánicas, aunque a través de Schopenhauer conoció y le interesó mucho el budismo. Sí. Bueno, era muy de la época, además, ese contacto con el budismo en esa segunda mitad del siglo XIX. Bueno, para Wagner, Bayreuth se convirtió en ese centro wagneriano en el que todavía es hoy, pero se convirtió en la representación del arte total. Es decir, él concibió la música o su arte, digamos, como algo que trascendía la propia música, o si se quiere, una proyección de la música que abarcaba otras, casi podríamos decir, todas las esferas artísticas. Sí, vamos a ver, para que no sepa de qué estamos hablando, Bayreuth es el lugar en Baviera donde Wagner erigió un teatro que lo consiguió a base de aportaciones de sus seguidores, una especie de cuestación que él pedía una participación económica, y él logró, que es un caso único, levantar un teatro para la representación únicamente de sus obras, porque él entendía que sus obras no se podían representar en los teatros tradicionales. Sus obras él lo llamaba con un palabra alemán de estos tan grandes y que se llama Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. ¿Por qué? Porque él no solamente se comprometía con el tema de la música. Wagner, a diferencia de otros compositores, era también el autor del libreto, era poeta. Además, él llevaba personalmente todo lo que era la puesta en escena, el atrezo, la mímica de los actores, la orquestación. Él cuidaba absolutamente de todos los detalles. Entonces, Bayreuth se convirtió realmente, es la cita obligada cultural y musical de Alemania por excelencia, y cuando él ya no estuvo, su viuda, Cosima Liszt, la hija del compositor Franz Liszt, y luego su nuera, Winifred Wagner, la mujer del primogénito de Siegfried, lo llevaron hasta sus últimas consecuencias. Pues don Nico Roa, nos hemos quedado sin tiempo, porque la verdad es que es un tema muy interesante, es un tema apasionante, y eso sí, hemos conseguido hablar de Wagner prácticamente sin citar más que una sola vez a Adolf Hitler, que era uno de sus principales admiradores, pero que parece ser también uno de sus principales limitadores. Pero Wagner no tiene la culpa de eso. Bueno, por descontado. Don Nico Roa, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Fernando. E igualmente a todos ustedes, hasta el próximo programa, si Dios quiere.